La panela es un alimento cuyo único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar. Para producir la panela, el jugo de la caña de azúcar es cocido a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante densa. Luego se pasa a unos moldes en forma de prisma hasta que este se solidifica o se cuaja. El primer país productor de panela es la India, seguido de Colombia, donde es la segunda fuente de producción económica rural después del café, generando empleos directos y soporte del desarrollo en diferentes regiones del país. El primer departamento productor de panela es Santander, seguido de Boyacá, Cundinamarca y por último. Nos encontramos en una unidad productiva de caña panelera con la intención de mostrar todas las buenas prácticas agrícolas que debemos realizar para tener un buen cultivo y un producto final de óptima calidad. La caña panelera está distribuida a lo largo del país, donde las condiciones agroecológicas la favorecen. Para el cultivo de caña panelera necesitamos unas temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados, pero con un rango óptimo que está entre los 26 y los 28 grados. Además de eso, necesitamos que la diferencia de la temperatura entre el día y la noche sea alta, con una diferencia de hasta 8 grados, pues eso nos permite una mayor formación de sacarosa en los tallos de la caña. Respecto al brillo solar, el cultivo de la caña requiere entre 5 y 8 horas diarias de rayo solar directo, lo que provoca en el tallo la formación de sacarosa y una mayor actividad de fotosíntesis. Producción primaria, cultivo de caña de azúcar. Cuando decidimos establecer un cultivo comercial de caña panelera, debemos partir desde la elaboración del análisis de suelos, que nos dará las características físico-químicas del cultivo, y con base en esto podemos tener unos parámetros claros para unos buenos manejos y planes de fertilización. Luego de hacer el análisis de suelo, debemos mandarlo a un laboratorio especializado y bien rotulado con un historial del cultivo y de qué cultivo queremos establecer, en este caso un cultivo de caña panelera. Luego del análisis de suelo, se debe hacer una selección de semillas teniendo en cuenta las características agroecológicas de la zona donde se realizará el cultivo. Estas deben ser variedades libres de enfermedades y resistentes, que den buenos jugos para obtener mejores rendimientos en campo. En el momento del transporte, se debe tener cuidado de no lastimar las yemas y así evitar la disminución del poder germinativo en campo. Luego de haber seleccionado la variedad más apta para nuestra zona agroecológica, seguimos con la preparación del terreno donde vamos a establecer nuestro cultivo. Iniciamos con una georreferenciación con GPS que nos dará altitudes del terreno, nos dará el área precisa, y con esta georreferenciación podemos saber la cantidad de semilla que necesitamos y los insumos requeridos para el establecimiento. Luego de tener claros estos parámetros, seguimos con el trazado del lote, que se hace de acuerdo a la topografía. Podemos utilizar curvas de nivel o solamente el trazado a la distancia adecuada, de acuerdo pues como a la zona agroecológica y a la pendiente de los terrenos. Luego de realizar el trazado o el surcado, que nos garantizará una buena eficiencia en campo, y siguiendo las curvas de nivel que hemos tomado anteriormente, que nos evitará la erosión del suelo, debemos tener claro también que debemos tener una labranza mínima para evitar así la erosión. Empezamos con el establecimiento de acuerdo al sistema de siembra establecido. Existen varios sistemas de siembra para el cultivo de caña de azúcar. El chorrillo simple y el chorrillo doble son dos métodos utilizados dentro de este cultivo. Dependiendo de las condiciones geográficas de la zona y las condiciones del suelo, se escoge el sistema de siembra. Uno de ellos es el chorrillo simple, que es donde se hacen zanjas a lo largo del surco de 30 centímetros de ancho aproximadamente por 30 de profundidad. Allí se depositan la cal y el abono orgánico, y posteriormente se depositan trozos de caña de 40 a 50 centímetros de largo que tengan alrededor de 7 yemas funcionales, de donde emergen las frutas o plantas. Este sistema se utiliza cuando se tiene la total seguridad de la calidad de la semilla.
El otro sistema de siembra es el chorrillo doble, que es igual, solo que se utilizan 2 trozos de caña por sitio, un par por uno seguido del otro, donde este se utiliza cuando se tiene duda de la calidad de la semilla, y allí se garantiza que si de una semilla no emerge la planta, de la otra sí. Una de las prácticas culturales más importantes en el cultivo de la caña es la fertilización. En primer lugar, se debe contar con el análisis de suelos que nos dirá exactamente qué nutrientes necesitamos y en qué dosis las debemos aplicar. Es necesaria la aplicación de cal, por lo general, para corregir la acidez del suelo y para permitir que el suelo pueda aprovechar los demás fertilizantes que vamos a aplicar posteriormente. Existen 3 productos básicos y fundamentales para el cultivo de la caña, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Hay que tener cuidado con la aplicación de nitrógeno porque una alta cantidad puede alterar la calidad de la panela en el proceso de beneficio de la caña. Es importante también la aplicación de abono orgánico para mejorar la estructura del suelo, airearlo y mejorar sus condiciones y aportar pues también los nutrientes que necesita el cultivo para su pleno desarrollo. Existe una práctica agrícola muy importante que es el control de maleza. Esta práctica cultural se puede desarrollar manualmente con ayuda del azadón, machetas y picas. Actualmente es uno de los métodos más usados en los cultivos de caña panelera del país. El riego también es fundamental para mantener en óptimas condiciones la producción de las plantas. En el cultivo de la caña panelera tenemos diferentes tipos de plagas y enfermedades. Para un manejo integrado de plagas y enfermedades en campo tenemos el control biológico. El control biológico utilizado a nivel mundial es principalmente el tricograma, que es un parasitoide de huevos de diatrea. ¿En qué consiste? Consiste en unas liberaciones en campo donde el controlador llega y parasita los huevos de la plaga y así reducimos el índice de infestación en campo. Igualmente tenemos un controlador que es la mosca amazónica, que nos parasita las larvas de diatrea y también disminuimos los porcentajes de infestación de esta plaga de importancia económica a nivel mundial. Antes del corte, es necesario conocer el índice de maduración. Este se logra midiendo con el refractómetro los grados Brix en el 7º nudo de la parte superior hacia abajo y una segunda medición en el 4º nudo de la parte inferior hacia arriba. Se divide el resultado obtenido en la parte superior de la planta por el valor obtenido en la base. Luego de haber calculado el índice de madurez en campo y de saber que nuestra caña está lista para su proceso de extracción y posterior producción de panela, entonces debemos realizar el corte, el alce y el transporte. Tenemos 2 sistemas de corte predominantes en todas las zonas paneleras, como es el corte por desguíe, que consiste en cortar las cañas que se encuentran en estado de madurez óptimo, pero dejar los cogollos y los retoños que apenas vienen en proceso. Este corte es muy utilizado en las pequeñas producciones paneleras del país, productores con menos de 5 hectáreas de caña es muy utilizado. Tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Entre las principales ventajas que tenemos es que se tendría caña todo el año para moler, tendríamos buenos rendimientos de caña porque solo cosecharíamos cañas maduras y se nos bajan los rendimientos en producción en campo. Este sistema de corte tiene una desventaja, que es que imposibilita mucho la fertilización, ya que no tengo una homogeneidad en campo. Igualmente ya viene lo que es, luego de haber cortado la caña, el transporte al trapiche, que se hace principalmente en mulas que se cargan aproximadamente de 200-250 kilos dependiendo de la topografía de la zona panelera, y ya la caña es transportada con cuidado al trapiche, donde se empezará el proceso extractivo y luego la transformación en el producto que es la panela. En el bloque anterior conocimos cómo debe ser el proceso de producción agrícola de la panela. El buen desempeño de la preparación de suelos, siembra, corte y transporte de la caña son factores que nos aseguran una materia prima óptima para producir panelas de calidad. A continuación, veremos cuál